Voy a compartirles esta presentación. Vamos a ver qué le hizo. Está. Ok. Entonces, vamos a ver si la puedo hacer grande. Ver. Ok, ahí están viendo esta presentación, sí. Alguien que me confirme si están viendo la presentación. Sí, profe, sí, sir. Ok, perfecto. Ok, entonces, de nuevo, vamos a empezar recordando el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Cuando vamos a extender el argumento a varias variables, entonces es fundamental que entendamos qué es lo que está sucediendo en una variable. Entonces, el criterio de la segunda derivada, lo que me permite es clasificar puntos críticos como máximos, mínimos de una función. Entonces, en una variable, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero que debemos de encontrar es lo que llamamos un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Aquí no estoy escribiendo. ¿Qué es un punto crítico? Es un valor, un punto, donde la función básicamente es horizontal. ¿No? Punto crítico, P, es punto crítico. Es un punto crítico si la función es horizontal. Bueno, lo pongo entre comillas, yo creo que ya lo hemos discutido bastante, entonces debería ser claro a qué me refiero con que la función sea horizontal. En la definición de punto crítico también se incluye en la literatura puntos como estos, ¿verdad? Donde la función no es que sea horizontal, sino que tienes un cambio abrupto de la dirección, ¿no? Entonces, un punto máximo, por ejemplo, podría ocurrir en un lugar donde la pendiente, es decir, la primera derivada, es cero, ¿verdad? Eso me refiero con horizontal, o lugares donde la función toma un cambio abrupto, ¿verdad? Pasa de crecer a decrecer instantáneamente, ¿no? Pero en la práctica, ¿verdad? No vamos a analizar ese tipo de funciones porque en la vida real, pues una función, ¿verdad? No sé, pensemos en la función que modela las utilidades, el precio, el costo, ¿verdad? De insumos, pues no tienen ese comportamiento abrupto, ¿verdad? Van subiendo y cambian de una forma suave. Entonces, vamos a principalmente analizar funciones que tienen comportamiento suave. Entonces, un punto crítico de una función es un lugar de la gráfica en donde la gráfica es horizontal. Entonces, en esta gráfica hay tres puntos en los cuales la derivada es cero, ¿verdad? Entonces, en este punto, la derivada es cero, la derivada es cero, y en este punto, la derivada es cero. Entonces, nota que si nosotros estamos buscando lugares donde la función tenga un extremo, recordemos que el término extremo hace referencia ya sea a máximos o mínimos, y tal vez recordar que la derivada únicamente observa comportamiento local, ¿no? Entonces, este punto por acá es un mínimo de la función en este vecindario, ¿verdad? Podría ser que la función tuviese otros valores, ¿verdad? También como en donde tiene un mínimo en ese vecindario. Entonces, la derivada, que es lo que estamos utilizando para restringir nuestra búsqueda, únicamente ve comportamiento local, ¿verdad? La derivada en este punto es cero, ¿verdad? Esto es un candidato a un máximo, independientemente de que en otra parte exista otro candidato que también podría ser mayor. Entonces, la derivada observa comportamiento local en un vecindario de los puntos. Entonces, ya dibujé más, pero esos son los candidatos a extremos de esta función. Entonces, ¿qué es lo que hace la segunda derivada? La segunda derivada me ayuda a clasificar esos puntos como puntos máximos, mínimos, o ¿verdad? Podría ocurrir que un punto crítico no corresponda a ninguno de los dos. Entonces, tal vez antes de continuar, ¿verdad? Ya vi que en el video Catalina hizo énfasis en esa implicación, ¿verdad? Si ustedes tienen un extremo, ay, perdón, no estoy escribiendo. Si ustedes tienen un extremo,
Esto implica que tienen un punto crítico, pero no viceversa, ¿verdad? Es posible que existan puntos críticos, es decir, candidatos a extremos. Tal vez eso es lo importante de recalcar. Los puntos críticos son candidatos a extremos. Entonces, un extremo tiene que ser alguno de los candidatos, pero no viceversa. O sea, no todo candidato es un extremo. Entonces, es importante entender esta diferencia. Entonces, en este dibujo, noten que este punto es un candidato. ¿Por qué? Porque en ese punto la función es horizontal, ¿verdad? Aquí la función viene creciendo cada vez menos, es horizontal y después sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, este punto no es un máximo, ¿verdad? Si ustedes piensan en esto como una carretera, ustedes suben la cuesta, llegan a un descansito, pero siguen subiendo la cuesta. No llegaron a la cima de la montaña. Entonces, los puntos críticos son los candidatos a extremos, máximos o mínimos de la función, pero no todos los puntos críticos corresponden a extremos. Eso es muy importante porque eso también va a ocurrir en varias variables. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, recordemos que si yo tengo una función de una variable, en este caso una variable real, yo siempre lo puedo escribir. Aquí tal vez use aquí utilice el símbolo de igual, porque escribí puntos suspensivos. Sin embargo, tal vez es más conveniente olvidarse de que faltan cosas por escribir y utilizar el símbolo de aproximación. Entonces, una función cualquiera, no, suave, por lo menos, ¿verdad? Una función suave, que no tenga picos, ¿verdad? Que no tenga picos. Yo la puedo aproximar como una función cuadrática. Entonces, si yo escojo cualquier punto, este punto P, en esta gráfica, yo el comportamiento de la función localmente, yo lo puedo aproximar como el comportamiento de una parábola, básicamente. Esto es lo que me está diciendo esta fórmula. Ahora se llama la aproximación cuadrática de orden 2, ¿verdad? Cuadrática de F en un vecindario de P. Vecindario de X de P, ¿verdad? P en ese punto sería aquí. Entonces, yo siempre puedo escribir no una igualdad, porque posiblemente la función no sea cuadrática. Sin embargo, yo la puedo aproximar de buena manera, ¿verdad? De nuevo, en un vecindario del punto, con algo que sí se parece a una parábola. Conforme me alejo, ¿verdad? Conforme me alejo, la aproximación va a ser más distinta, no va a ser tan buena, pero cercano al punto, ¿verdad? Si yo me muevo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y únicamente me fijo en lo que ocurre en ese vecindario, esta función cuadrática que está acá se parece bastante a los valores reales de la función e. Y esto entonces lo que me va a permitir es utilizar esta expresión para clasificar puntos críticos. Entonces, lo vimos la clase anterior, antes del receso, que si tengo un punto crítico, eso quiere decir que la pendiente es cero. Entonces, cercano a un punto crítico, aquí de nuevo cercano, quiere decir localmente, ¿verdad? En un vecindario, en un punto crítico, entonces este punto crítico, cercano a un punto crítico, la función f se puede aproximar como un polinomio de grado 2, o sea, una parábola, donde el valor constante coincide con el valor de la función, ¿verdad? Este punto rojo lo estoy dibujando sobre la gráfica azul. La gráfica azul corresponde al gráfico de la función. Más una parte lineal, solo que noten que la parte lineal es una recta con pendiente cero. Entonces esta parte desaparece de la aproximación. Entonces tengo una constante más algo que me está midiendo básicamente la concavidad de la función en ese punto. Entonces, me queda la mitad
de la segunda derivada en ese punto crítico multiplicado por este factor cuadrático, x menos p a la 2. ¿Verdad? X menos p a la 2 es esta parte cuadrática. Entonces, la parábola, dibujémosla en otro color. La parábola, aquí es que las dos se parecen, ¿verdad? Pero existe una parábola, que estoy jugando en verde, que cercano al punto crítico es muy parecida a la gráfica azul. Entonces, yo quiero saber si este punto que está acá es un máximo o un mínimo, puedo preguntarle a la función azul. ¿Verdad? Esa función azul debería conocer si ese punto es un máximo o un mínimo. Sin embargo, la función azul podría ser, ¿verdad?, una función muy extraña, con raíces cuadradas, logaritmos, senos, cosenos, tangentes, ¿verdad? Pues es una función muy extraña, y preguntarle si ese punto es un máximo o un mínimo podría ser algo complicado. Ahora, preguntarle a esta parábola si este punto crítico es un máximo o un mínimo es muy sencillo. ¿Verdad? Yo sé cómo identificar cuando una parábola tiene, ¿verdad? Si estoy ante esta situación o si estoy ante esta situación. ¿Verdad? Yo, al identificar el comportamiento de un punto crítico sobre una función cuadrática, lo puedo hacer con facilidad. Entonces, eso es lo que queremos explotar en este análisis. Entonces, preguntémosle no a la función azul, sino preguntémosle a la parábola que la aproxima. ¿Será que ese punto P es un máximo, es un mínimo? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender ese comportamiento? Entonces, vea que lo que tenemos que hacer únicamente es considerar, ¿verdad?, si este punto es más pequeño o más grande que sus vecinos. ¿Verdad? Si es más grande, pues es un máximo. Si es más pequeño, entonces es un mínimo. Entonces, hacemos exactamente eso, ¿verdad? Entonces, tomamos f de p y le estamos sumando la mitad de un número, ¿verdad? La segunda derivada evaluado en p es una constante, multiplicado por un factor cuadrático. Entonces, este factor cuadrático, ¿verdad?, es siempre un número positivo. Entonces, la diferencia, digamos, si le estoy sumando, si le estoy restando, va a depender del signo de f segunda evaluado en el punto. ¿Todos estamos de acuerdo? Saber si a f de p le estoy sumando algo o le estoy restando algo, para saber si es más pequeño o más grande, va a depender únicamente del signo de esta constante. Entonces, el criterio de la segunda derivada se resume en la siguiente observación, ¿verdad? Si el punto crítico, si en un punto crítico, es decir, la pendiente de la tangente es 0, si la segunda derivada en el punto es negativa, eso quiere decir que estoy restando. Entonces, si a f de p le resto algo, f de x, ¿verdad? F de x es f de p menos algo. O sea que eso va a ser más pequeño que f de p. O sea que f de p es más grande que f de x. O sea que f de p es el máximo en ese vecindario, ¿verdad? F de p sería más grande que cualquiera de sus vecinos. Eso quiere decir que entonces en este caso obtengo un máximo. De nuevo, un máximo local. Yo únicamente estoy haciendo una afirmación acerca de lo que pasa en un vecindario del punto crítico. Por el contrario, ¿verdad? Por el contrario, si ese número es positivo, entonces aquí estoy sumando algo positivo. Entonces, si a f de p le sumo algo positivo, tendríamos que f de x es más grande que f de p, en el caso en que el punto crítico tenga segunda derivada positiva. Entonces, el criterio de la segunda derivada se basa en esta aproximación cuadrática, en esta aproximación de grado 2 de lo que pasa en un vecindario del punto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la segunda derivada me da 0? Bueno, en ese caso, el criterio de la segunda derivada es inconcluso, ¿verdad? El criterio de la segunda derivada es inconcluso porque no me está diciendo si tengo concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Y si no sé cuál concavidad es la que tengo, pues no sé si estoy entre la presencia de un mínimo o la presencia de un máximo. Entonces, este criterio es muy sencillo de aplicar en los casos en los cuales sirve, valga la redundancia, ¿verdad? Es muy fácil de aplicar. Usted simplemente calcula la segunda derivada y el signo, ¿verdad? Aquí no le importa si es menos 100 o es menos 1, ¿verdad? No importa el valor numérico, lo que importa es el signo
de la segunda derivada. Entonces, es un criterio muy fácil de aplicar, ¿verdad? Únicamente me ocupo de conocer cuánto vale. Es más, ni siquiera cuánto vale, únicamente si es negativo o positivo. Y eso me caracteriza completamente el punto crítico. Entonces, el candidato a máximo mínimo, yo lo puedo clasificar utilizando simplemente un menos o un más. ¿Qué más sencillo que eso? Sin embargo, tiene su desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Si en ese punto sucede que la concavidad no está bien definida, como usted lo observa acá, ¿verdad? A la izquierda tengo como concavidad hacia abajo, pero a la derecha tengo concavidad hacia arriba. Entonces, si la segunda derivada vale 0, yo no sé, ¿verdad? Podría ser que cambie de concavidad o podría ser que no, ¿verdad? Por ejemplo, la función f de x igual x a la 4 satisface que x igual a 0 es punto crítico, ¿cierto? Y la función f de x igual menos x a la 4 también satisface que x igual a 0 es punto crítico. Y noten que la segunda derivada no me dice en cuál caso estoy, ¿verdad? La segunda derivada evaluada en 0, en el punto crítico, en ambos casos es igual a 0. Entonces, vea que en esta función tengo un mínimo, en esta función tengo un máximo, y la segunda derivada no me dice nada. No sé si estoy entre la presencia de un máximo o estoy en la presencia de un mínimo. O, ¿verdad? Como en este dibujo, podría ser que no esté en la presencia de ninguno de los dos. Entonces, el caso en donde la segunda derivada sea nula, vale 0, es un caso en donde no puedo contestar afirmativamente solamente haciendo una pregunta respecto de la concavidad. Entonces, es una herramienta, ¿cómo se llama? Un resultado muy fácil de usar que tiene la desventaja de que no siempre sirve. En general, si este criterio es inconcluso, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué pasa si el criterio de la segunda derivada es inconcluso? ¿Cómo es que podemos seguir investigando? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Sí, adelante. No, bueno. En el caso en que este criterio falle, siempre tenemos a la mano el criterio de la primera derivada. Vamos a usar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada es más poderoso en el sentido de que siempre me da la respuesta. Solo que es un tanto como es más fino, pues ocupa más que yo tenga mayor conocimiento del comportamiento de la derivada. No es suficiente con saber que la derivada valga 0, sino tengo que saber el comportamiento, ¿verdad? Cómo cambia el signo de la derivada en el punto crítico. Entonces, el criterio de la primera derivada siempre me va a permitir deducir cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Los tres casos, ¿verdad? En caso que no sea un punto crítico, no sea un extremo. Sin embargo, en la práctica, pues es más, ocupo más información. No es suficiente con conocer el valor de la segunda derivada en ese punto. Ok, hasta ahí vamos bien. Tal vez para añadir algo, ¿verdad? En el ejercicio del quiz pasado, yo a ustedes les doy la información de la primera derivada y la información de la primera derivada me debería de ser suficiente para clasificar cualquier punto crítico. Entonces, no recuerdo exactamente, voy aquí tal vez a inventar algunos valores. Creo que yo les di una función u de x que representaba, no sé si era no sé, la utilidad, porque pues le puse u, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos la función, conocemos su derivada. Pues de alguna forma, ustedes conocen la derivada, es decir, la tasa de cambio de la utilidad. Y creo que era algo así como x menos, voy a inventar los números, no es importante, x menos 100 al cuadrado
x menos 200 y x menos 300. Algo así era, ¿verdad? Y yo les preguntaba que escogieran cuál opción maximizar la utilidad. Entonces, si ustedes quieren maximizar la utilidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero tienen que encontrar los puntos críticos. Esto lo que me hace es delimitar el conjunto de valores que voy a investigar, ¿verdad? La función podría estar definida en un intervalo muy, muy grande, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de cualquier x es un posible candidato. Sin embargo, a la hora de buscar los máximos y mínimos, únicamente tengo que encontrar los candidatos. ¿Cuáles son los candidatos? Los candidatos son los valores aquellos en donde la primer derivada vale 0. Entonces, en este caso, la función está factorizada como un producto de 3 cosas, bueno, de 4, porque tiene un cuadrado. Pero yo sé fácilmente dónde es que esa función vale 0. ¿Dónde vale 0? Si x vale 100, ¿verdad? Si x vale 100, este factor vale 0. Si x vale 200, este factor vale 0. O si x vale 300. Entonces, estos son los únicos candidatos a extremos de mi función. Ahora, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo los clasifico? Podríamos utilizar el criterio de la segunda derivada que acabamos de discutir. Sin embargo, yo conozco en su totalidad la función, la derivada U'. Entonces, yo los clasifico utilizando el criterio de la primera derivada. Y el criterio de la primera derivada lo que me dice es que fíjese en el cambio del signo, ¿verdad? Analice el cambio de signo. Cambio de signo. ¿De quién? De la derivada, bueno, en este caso sería U, ¿verdad? U', en los candidatos, en los puntos críticos. En los puntos críticos. ¿Ok? Entonces, vea que a mí no me interesa tanto el valor de la derivada, sino si es positivo o es negativa. Es lo único que a mí me interesa. Y por lo tanto, podemos hacer una tabla de signos, ¿verdad? Entonces, haga una tabla de signos para U'. ¿Cómo hacemos una tabla de signos para U'? Vamos a borrar tal vez esta parte. Pero tenemos U' y a mí lo que me interesa saber es si es positiva o si es negativa. Como tengo factorizada la expresión para U', pues es muy fácil, ¿verdad? Porque como únicamente depende del signo, pues entonces hacemos una tabla de signos para cada factor. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una tabla de signos donde marcamos los candidatos. Los candidatos, lo que me interesa ver es cómo cambia el signo en esos valores. Entonces, por aquí está 100, por aquí está 200 y por acá está 300. Y, por ejemplo, marquemos el factor x menos 100 al cuadrado. No me interesa lo que vale, sino su signo. Entonces, aquí vale 0. Si tomo un valor más pequeño, entonces aquí vale 0, ¿verdad? Si tomo un valor más pequeño que 100 y lo elevo al cuadrado, me da positivo. Si agarro un valor entre 100 y 200 y lo elevo al cuadrado, me da positivo, me da positivo. Vea que la función cuadrada, elevar al cuadrado, siempre me va a dar un valor positivo, excepto donde da 0, que es en este punto. Bueno, lo mismo lo hacemos con los otros factores. X menos 200 da 0 únicamente cuando X vale 200. Si tomo un valor más pequeño, X, un valor más pequeño que 200, y le resto 200, voy a obtener un número negativo. Pero si tomo un número más grande que 200 y le resto 200, voy a obtener un número positivo.
Y hago lo mismo para x menos 300. Vea que entonces aquí me va a quedar 0. Para valores más grandes me queda positivo y para los más pequeños me queda negativo. Entonces, a mí lo que me interesa es el signo de este producto, de esto por esto por esto. Entonces, hacemos simplemente más por menos, más por menos, más por menos, y más por más. Entonces, U' tiene ese comportamiento de signos en los vecindarios de los puntos críticos. ¿Verdad? En estos puntos críticos ya sabemos que la derivada vale 0. Pero alrededor de esos puntos críticos yo sé el comportamiento de la derivada. En particular, note que entonces que la función, voy a hacerlo en rojo, ¿verdad? U, la función es creciente, creciente, decreciente y creciente. Entonces vea que el criterio de la primera derivada me dice que para tener un máximo, la función tiene que ir para arriba y luego para abajo. ¿No? Tiene que ser así. Y el único lugar donde eso ocurre es acá. Entonces, x igual a 200 tiene que corresponder a un punto máximo. ¿Verdad? La función, básicamente, empieza a crecer, llega a ese punto cuando x vale 200, decrece y empieza a crecer. Pero vea que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, yo había puesto que por cuestiones no me acuerdo si era presupuesto o de productividad, esta función no podía, o sea, uno no podía producir más que 305 unidades. Entonces, vea que a partir de 300 usted empieza a crecer y no le va a dar chance de superar en 5 unidades lo que usted decreció en 100. Entonces, aquí usted estuvo decreciendo básicamente por 100 minutos y apenas estuvo creciendo por 5 minutos. Entonces, el máximo tiene que ocurrir en este punto. No podría ocurrir en este extremo, en este borde del intervalo. Entonces, x igual a 200 era el candidato en donde usted tenía el comportamiento que el criterio de la primera derivada le garantiza para obtener un punto máximo. Ya que el punto mínimo posiblemente entonces lo obtenga aquí, ¿verdad? A menos de forma local. También sería posible que usted empiece a crecer, ¿no? O sea, que usted creció por 200 minutos, entonces es posible que la gráfica empezó en 0, muy abajo, creció hasta 200 y luego hizo así. Entonces, este x igual a 0, por ejemplo, no puede producir menos de 0, también podría ser un candidato a mínimo de la función. Ok. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está todo bien? Ok, entonces, continuemos. Este de nuevo es el caso de una dimensión. Nosotros nos interesa el caso de varias variables. Estudiar este problema no en una dimensión, ¿verdad? Con una variable, sino en varias variables. Pero vamos a ver que la idea es prácticamente la misma. Ok, entonces este es el caso. Entonces voy a tapar esta parte de abajo para que no haga tanta bulla. Vamos a dejar esto tapado por aquí por un momento. Veamos el caso de dos variables. Entonces, este gráfico que está acá es la gráfica de una función de dos variables. Recordemos que para dibujar uno ocupa una dimensión extra. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos una variable, tenemos una función y igual a f de x, ocupamos una variable para la y, ¿verdad? Para el dibujo. Entonces, tenemos una dimensión y ocupamos una segunda dimensión para hacer el dibujo. Si ahora por el contrario tenemos una función de dos variables, digamos f de x, y, pensemos, no sé, que x es, vendemos zapatos y vendemos medias, entonces tenemos una función que me da la utilidad de vender zapatos y medias, entonces va a ser una función que depende del precio de los zapatos y el precio de las medias. Entonces, si yo quiero dibujar esa gráfica, esa función, voy a ocupar una tercera variable. Entonces, voy a ocupar, digamos, un plano, digamos, tengo el precio de las X, el precio de las Y, pero entonces voy a ocupar una tercera dimensión para el gráfico. ¿Verdad? Entonces, el gráfico de una función de dos variables es algo como esto, ¿verdad? Es una superficie metida en un plano, en un espacio
tridimensional, ¿verdad? El dibujo para una función de una variable es una función, en este caso esta recta, esta curva, metida en un plano dos dimensional. Entonces, para una variable ocupamos dos dimensiones, para dos variables ocupamos tres dimensiones, ¿verdad? Básicamente, dos dimensiones en donde se mueven las variables y una dimensión extra para hacer el dibujo. Si pasamos a tres dimensiones, ¿verdad? Si tenemos tres variables, ¿verdad? F de X, Y y Z, entonces voy a ocupar una cuarta para hacer el dibujo. Y ya en el plano, ¿verdad? No puedo dibujar representaciones tridimensionales, bueno, cuatro dimensionales, ¿verdad? En este caso, porque ocuparía un espacio de dimensión 4. Entonces, la teoría es exactamente la misma, independientemente del número de variables. Sin embargo, los dibujos bonitos, como este que está acá, los puedo hacer únicamente en dimensión 2, dos variables. Entonces, vamos a hacer básicamente todos los ejemplos en dos variables para poder dibujarlos y después generalizamos al caso general, donde tenemos varias variables. Entonces, la idea general es la misma. Primero, encontrar los candidatos. ¿Verdad? Que por la misma razón que antes le vamos a llamar puntos críticos. Le vamos a llamar puntos críticos. Entonces, ¿qué va a ser un punto crítico? ¿Qué era un punto crítico en una variable? Un punto crítico en una variable, de nuevo, si ustedes lo piensan gráficamente, como si eso fuera una carretera. Entonces, si esto es una carretera, pues un punto crítico es donde la dirección en la cual usted está manejando, imagínense aquí el carro. El carro, si usted se detiene en esta cima, el carro está viendo totalmente hacia el horizonte. Entonces, un punto crítico es un punto en donde la gráfica tiene como un punto horizontal, ¿verdad? Así es como yo lo veo. Entonces, ¿qué pasa ahora si usted tiene varias variables? Entonces, piensen en esto, en este gráfico que está acá. Piensen tal vez en este pedacito, ¿verdad? Piensen en este pedacito de la gráfica como si fuese una montaña, no sé, en el Parque La Paz, y usted puede subir a la montaña por muchas direcciones, ¿verdad? No es una carretera en donde usted tiene que seguir la calle, sino que es una montaña, ¿verdad? Una cima, una montañita que usted está subiendo en el Parque La Paz, y usted puede subir por cualquiera de estas direcciones, ¿verdad? Se puede subir por acá, puede subir por acá, puede subir por acá. Entonces, voy a intentar, pues, a mí los dibujos no se me dan tan bien, ¿verdad? Entonces, imagínense en esta montaña, aquí está, por ejemplo, aquí está el eje X, la dirección X, y aquí está la dirección Y, por decir algo así. Entonces, un punto crítico, ¿qué va a ser? Un candidato a un máximo en este dibujo que estoy haciendo acá, ¿qué sería? Si usted camina en esta dirección, la dirección, digamos, horizontal, digamos, de este a oeste, si usted camina únicamente en esa dirección, usted va a ir subiendo esta gráfica, vamos a cambiar el color. Usted va a caminar en esta gráfica, digamos, por este camino. Entonces, observen la parte azul que yo acabo de subrayar. Esto está metido únicamente en un plano, ¿verdad? Olvídense de la profundidad que tiene este dibujo. Si ustedes únicamente caminan en la dirección este a oeste y van pintando con cal, con las canchas de fútbol, la trayectoria que ustedes van recorriendo y ustedes la ven desde lejos, va a ser una parábola, ¿verdad? Va a ser como así. Eso quiere decir que si ustedes caminan únicamente en la dirección este a oeste, van a pintar una parábola, es decir, un objeto de una dimensión. Y ustedes en esta punta, ¿qué tendrían? Si ustedes se paran en esta cima, ¿en qué dirección van a estar apuntando? Van a estar apuntando completamente hacia el horizonte. ¿Todos están de acuerdo? ¿Ven la analogía con el caso anterior? Entonces, si usted tiene una función de dos variables y usted únicamente mueve la variable x, ¿verdad? Únicamente está caminando en la variable x y calcula la dirección,
pues lo que va a calcular es la derivada parcial respecto de la variable x. No es cierto, estamos dejando la y como si fuese constante, ¿verdad? La y en todo momento se mantuvo el número y, no se cambió. Yo únicamente moví los valores para la variable x y caminé sobre esa trayectoria. Entonces, en esa trayectoria, ¿verdad? Como si pensaran que fuese un carro, en este punto de la cima, la pendiente, es decir, la dirección de esa recta tiene que ser entonces la derivada parcial, bueno, en este punto, no sé cuál es el punto, digamos P, aquí le puse P, ¿verdad? En esa dirección. Pero si yo tengo un máximo, por el resultado que acabamos de analizar en la fila anterior, esta pendiente tiene que ser cero, ¿no es cierto? Si ustedes caminan únicamente por esta trayectoria, es como si estuviésemos recorriendo la carretera del dibujo anterior. Y por lo tanto, en la cima, la pendiente tiene que ser cero. Vea que ya no sería f', como escribimos antes, porque ya esa prima es ambigua. La prima antes se refería a la variable de la función, pero ahora tiene dos. Entonces tengo que indicar respecto de cuál variable es que estoy calculando esas derivadas. Ahora piensen que ustedes cambian y ahora en vez de caminar por esa trayectoria, caminan por esta otra, hagámoslo en verde. Entonces, digamos que ustedes empiezan en este punto y quieren llegar al otro lado. Entonces, ustedes caminan la montaña, pero en la dirección Y. Entonces, ahora estoy moviéndome en la dirección Y el X es fijo. Todos observan qué es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo el recorrido de la montaña, pero ahora respecto de esta trayectoria. Entonces, aquí la X se mantiene fija, pero lo que se mueve es la Y. Entonces, si ustedes caminan en esa trayectoria de norte a sur, entonces, y van pintando con cal por donde caminan, al final les va a quedar algo como esto. Pero eso únicamente está en una dimensión. Únicamente la Y se está moviendo. Entonces, este dibujo en verde es la gráfica de una función, de una variable. Entonces, de nuevo, tenemos el caso de una variable. Y si ustedes se paran en este punto, en este que está acá, ¿verdad? Y fijan para dónde están apuntando, pues van a estar apuntando hacia el horizonte, pero hacia el horizonte, en este caso hacia el sur, ¿verdad? Antes estamos apuntando al horizonte, pero al oeste. Ahora estaremos apuntando al horizonte hacia el sur. Pero entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta en ese punto? Y tiene que ser cero. Es decir, que la derivada parcial de f, pero ahora respecto de y en ese punto, tiene que ser cero. Entonces, note que un candidato a un punto máximo, bueno, si hicimos el dibujo aquí abajo, ¿verdad? Sería lo mismo. Si hiciéramos el mismo dibujo, pero para ahora, en vez de una montaña, como un hueco, como un pozo, entonces el mismo argumento me dice que en el punto donde los candidatos van a ocurrir en aquellos valores en donde las derivadas parciales son cero. Entonces, vamos a definir exactamente el mismo concepto de punto crítico, pero ahora haciéndolo en ambas direcciones, respecto a la variable x y respecto de la variable y. Entonces, vamos a decir que P es un punto crítico. P es un punto crítico de una función de dos variables, f de x, y, si, pues ocurre lo que acabamos de mencionar. La derivada parcial respecto de x en ese punto es cero. Eso quiere decir que en este punto yo estoy viendo hacia el horizonte completamente, ahora no estoy viendo para abajo. Y la derivada parcial respecto de y también es cero en ese punto. Eso quiere decir que en este punto estoy apuntando hacia hacia el sur o hacia el norte, ¿verdad? Estoy viendo hacia el horizonte si camino en esa dirección. Entonces, un punto crítico es un valor donde ambas derivadas parciales valen cero. O sea, que es básicamente la analogía directa para una variable. Para una variable simplemente que la derivada es de cero. Bueno, ahora tengo dos posibilidades de movimiento. Puedo moverme
de este a oeste, pero también puedo moverme de norte a sur. Entonces tengo que verificar que en ambas posibles trayectorias, ambas, ambas, ambas rectas tangentes son horizontales. Entonces, un punto crítico es un punto donde ambas derivadas parciales valen cero. Aquí lo puse en términos de este símbolo que se llama el gradiente, pero simplemente es notación, ¿verdad? El gradiente de una función simplemente es una lista donde llevamos o recordamos la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Entonces, esto se llama el gradiente de una función, el gradiente de f, y lo que hace es simplemente calcular las derivadas parciales en ambas direcciones y ponerlos en una lista. Bueno, de primero la dirección x y de segundo la dirección y. Entonces, un punto crítico es un punto en donde esta función, bueno, esta lista de funciones, ¿verdad? Esto es como un vector, ¿verdad? Como una matriz 1 por 2, donde cada entrada vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al igual que en el caso anterior, queremos clasificar los puntos críticos. Los puntos críticos me van a decir dónde están los candidatos a extremos. Vea que, por ejemplo, este punto que está acá no es extremo, porque si yo estoy caminando sobre esa dirección, en este punto, la función está apuntando hacia abajo, no está apuntando hacia el horizonte. Entonces, si está apuntando hacia abajo, quiere decir que por aquí hay puntos más pequeños, y por lo tanto no va a ser un mínimo. Y de la misma razón, hay puntos más grandes, porque si estoy bajando, pues tengo que bajar de algo más, ¿no? Entonces, este punto ni siquiera es candidato, ¿verdad? Este punto que está acá tampoco es candidato porque aquí estoy apuntando hacia abajo, no estoy apuntando hacia el horizonte. Entonces, un punto crítico van a ser los candidatos a extremos, ya sea una cima, donde estoy apuntando hacia el horizonte, en ambas posibles direcciones. Lo mismo pasa acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo fue que clasificamos los puntos críticos de una función de una variable? Me fijaba básicamente en la concavidad. ¿Y por qué me fijaba en la concavidad? ¿Verdad? Por este argumento, con la aproximación cuadrática de una función en una variable. Entonces, para poder utilizar el análogo al criterio de la segunda derivada en una variable, ocupamos entender cómo expresar o cómo aproximar una función de dos variables como una superficie cuadrática. Entonces, vamos bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Antes de continuar, no voy a justificarlo completamente, ¿verdad? Creo que los detalles a veces en este caso son un poco, como que desvían la atención más bien de lo que uno quiere, de lo que quiere transmitir. Entonces, veamos cómo aproximar una función de dos variables, llamémosla f, x y y, mediante una superficie cuadrática. Aquí digamos, en la palabra parábola era como para una variable. En dos variables el término que se utiliza es superficie cuadrática. Superficie cuadrática. La que no es otra cosa, ¿verdad? Tal vez pongámoslo así entre paréntesis, un polinomio de dos variables, ¿verdad? Porque tengo dos variables x y y, de dos variables de grado 2. Básicamente es lo que significa superficie cuadrática en este contexto. Entonces, lo que yo quiero hacer es aproximar mi función
mediante un polinomio de grado 2 en las variables x y y. Voy a copiar de nuevo el caso de dimensión 1, ¿verdad? Porque es muy importante que lo entendamos. Entonces, en dimensión 1 teníamos que f de x era aproximadamente lo que vale en p. Bueno, aquí tal vez no voy a utilizar la letra p porque se puede confundir. Voy a utilizar tal vez simplemente a. Entonces, lo que vale cuando x vale a, más la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es la derivada. Multiplicado por x menos a. Este x menos a lo que hace es que cuando usted sustituye x por a, valga 0. Entonces, cuando usted sustituye x por a, entonces se asegura que esta recta, noten que esto es una recta, pasa por el punto x, por el punto a, f de a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escribirlo de esta manera, lo que me asegura es que la función, podría ser cualquier función, y la recta tangente pasen por el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Que entonces sería la ecuación de la recta tangente. Eso sería para grado 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Quién me ayuda? Ay, perdón. ¿Quién me ayuda con el resto de la fórmula? ¿Cuál es la parte cuadrática? La acabamos de ver. ¿Quién me la puede recordar? ¿Cuál es el componente cuadrático en la aproximación cuadrática en una variable? Es el valor de la función en el punto, ahí está, f de a, más la pendiente de la recta tangente multiplicado por este factor lineal que cuando x vale a me da igualdad. ¿Y quién se recuerda entonces el factor cuadrático que a mí hace la aproximación de orden 2? ¿No se acuerdan? Acabamos de decir. Era un medio de la segunda derivada en el punto multiplicando por x menos a al cuadrado. Entonces, de nuevo, esto coincide con la concavidad de la función. Si usted deriva dos veces esta expresión, el 2 baja y se cancela con el medio. Cuando usted deriva otra vez, pues se cancela el factor lineal y me queda entonces que la segunda derivada en el punto es la segunda derivada en el punto. Entonces obtengo una función cuadrática que tiene la misma dirección y la misma concavidad. Es decir, esta es la mejor aproximación cuadrática de f cercano a x igual a a. Ok, entonces lo que queremos hacer es básicamente esta misma expresión, pero ahora para una función que depende de dos variables. Entonces, lo vamos a hacer tal vez de forma intuitiva, pero digamos, espero que sea claro, que tiene sentido. Yo quiero hacer lo mismo, pero ahora para dos variables, entonces voy a hacerlo para x y y, ¿verdad? En un vecindario de un punto de dos variables. Entonces, aquí tenemos que esto es aproximadamente, ¿verdad? No estoy escribiendo igual, pero vamos, básicamente podría reemplazarlo por un igual. En el punto vale lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que vale la función en el punto. Entonces, aquí estamos tomando el punto p igual a a, b. Tenemos que este sea mi punto en el cual yo quiero aproximar la función mediante una superficie cuadrática, un polinomio de dos variables de grado 2. Ok, entonces ahora tengo que poner una parte lineal. Ahora pensemos que para la parte lineal, si usted se mueve únicamente en la dirección X, pues debería tener la misma dirección. De nuevo, pensemos en una superficie, ¿verdad? Esto es como una montaña. Entonces, si usted camina únicamente en la dirección X, la pendiente tiene que coincidir con la dirección con la derivada en esa dirección. Entonces, la parte lineal va a tener dos componentes, ¿verdad? Usted puede caminar en esa dirección o podría caminar en esta otra. Entonces, va a tener una componente, digamos, este-oeste, ¿verdad? Horizontal, que va a ser la derivada parcial respecto de x, que es el análogo a f', evaluado en el punto, multiplicado por x menos a. Esto es exactamente lo mismo que está anteriormente
si usted únicamente se fija en una dirección. ¿Verdad? Si ustedes piensan que la Y es una constante, entonces esto coincide literalmente con la parte anterior. Lo que pasa es que ahora tengo que considerar qué pasa si ahora yo no quiero caminar en esta dirección, sino que quiero caminar de norte a sur. Entonces ahora tengo que considerar la dirección, la pendiente, respecto de Y. Entonces voy a tener la derivada parcial respecto de Y, evaluado en el punto es P igual como A, multiplicado por Y menos B. Todos más o menos vamos siguiendo, ¿verdad? Estoy tratando de generalizar la expresión anterior. Entonces, lo que vale la función en el punto, lo que vale la función en el punto, más ahora la dirección que tengo que tomar apropiadamente en la dirección correcta. Entonces, la dirección lo indica la derivada, solo que ahora tengo dos posibles direcciones, caminar de este a oeste o caminar de norte a sur. Entonces, así me aseguro que tengo exactamente la misma dirección independientemente si camino de este a oeste o si camino de norte a sur. ¿Estamos de acuerdo? Noten además que si yo sustituyo X por A y Y por B, esto se anula y esto se anula, de forma que obtengo no una aproximación, sino que obtengo una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, la parte siguiente tal vez es la parte tal vez más o más, ¿cómo lo diría? Menos transparente de lo que voy a hacer. Entonces, consideremos, esta es la parte lineal, ¿verdad? La parte lineal ya creo que es más o menos, se entiende. ¿Qué pasa con la parte cuadrática? Ahora, para la parte cuadrática, voy a tal vez escribir aquí abajo, vamos a empezar de nuevo de la misma manera. Va a ser la mitad, pero la mitad de qué? Entonces, ahora quiero escribir básicamente una parábola, para la ecuación de una parábola, pero en dos variables, de forma que cuando X vale A y cuando Y vale B, obtenga 0, para que me quede esta igualdad que está acá. ¿Verdad? Okay, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deberíamos de escribir, voy a escribirlo tal vez así, en otro color, debo de escribir una función cuadrática, un polinomio cuadrático, que cuando X vale A y cuando Y vale B, valga 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir, también voy a ponerles otros nombres y después vemos cuáles son. Entonces, quiero escribir una función cuadrática, un polinomio de grado 2. Entonces, vamos a hacer una constante que ahorita la determinamos multiplicando por X menos A al cuadrado, o sea, más otra forma de obtener un polinomio de grado 2 es tomando, por ejemplo, es lineal, aquí no le puse constante, voy a poner beta, lineal X menos A multiplicado por lineal Y menos B, más una parte cuadrática que únicamente involucre la Y. Vamos a ver ahí si hasta ahí tiene sentido lo que estoy haciendo. Estoy buscando, o quiero buscar un polinomio cuadrático que cuando yo sustituya la X por A y la Y por B, dé 0. Entonces, la forma más sencilla de hacer eso es escribir estos factores. O sea, cuando usted sustituye X por A, esto desaparece y esto desaparece. Cuando usted sustituye la Y por B, esto desaparece y esto desaparece. Es decir, que en el punto exactamente obtengo lo que vale la función. Entonces, estoy tratando de encontrar una superficie o un dibujo, una parábola aquí, pero que coincida en el punto. Y le voy a preguntar más adelante si ese punto es un máximo o un mínimo, no a la gráfica de la función, sino a la parábola que la aproxima. Entonces, hasta ahí vamos bien, sí. ¿Hay una pregunta? Por ahora bien, profe. Ok. Entonces, ahora, una forma de averiguar quiénes deberían de ser estas constantes por las cuales yo multiplico esos polinomios de grado 2 para obtener una buena aproximación es exactamente igual que lo que hicimos en el caso de una variable. ¿Qué fue lo que hicimos en el caso de una variable? Si ustedes piensan, por ejemplo, bueno, yo tal vez no conozco qué constante multiplicar, voy a llamarla aquí esto alfa.
yo no sé qué constante multiplicar a este polinomio cuadrático de forma que tenga exactamente la misma concavidad en ese punto. Entonces, una forma de averiguar esta constante es derivando dos veces. Si usted deriva dos veces del lado izquierdo, esto desaparece y le queda únicamente el alfa. ¿Es cierto? ¿Verdad? Porque cuando usted deriva dos veces un polinomio de grado 2, desaparece. ¿Verdad? Cuando usted deriva la primera vez, el 2 se convierte en un 1. Y cuando usted deriva otra vez, este 1 se convierte en un 0. O sea que me quedaría x menos a la 0. O sea que me queda 1. Entonces, para averiguar este valor de alfa, uno lo que podría hacer es simplemente derivar dos veces la función f, y eso hace que esto desaparezca y me queda únicamente, me quedaría 2 por alfa, ¿verdad? Porque este 2 bajó. Por eso que tengo este medio, para compensar el 2 que bajó. Entonces, una forma para averiguar las constantes que acompañan a las componentes cuadráticas es derivar dos veces. Ahora, en dos variables se puede derivar dos veces de muchas formas. Se puede derivar primero respecto de x y derivar eso respecto de x. O podría derivar respecto de x y eso derivarlo respecto de y. O podría, por ejemplo, derivar respecto de y después otra vez respecto de y. Pues hay varias formas de calcular la segunda derivada de una función. Bueno, todas esas tres formas que hay de derivar nos van a dar cada una de estas constantes. ¿Ok? Entonces, tal vez no lo voy a hacer en todo detalle porque tampoco es tan ilustrativo, pero esa es la razón de que esas constantes dependan de las derivadas segundas de la función f. Entonces, déjenme aquí hacer una pantallita nueva. Entonces, derivando dos veces, uno se puede dar cuenta, no lo voy a hacer, si quieren lo podemos tomar como una fórmula, una receta, que alfa tiene que ser la segunda derivada, no sé si hemos introducido este símbolo, esto significa la segunda derivada respecto de x, es decir, derivo respecto de x, lo que obtengo lo derivo respecto de x, evaluado en el punto. El beta, que es lo que acompaña a x menos a, x menos b, es la derivada de orden 2 respecto de x respecto de y. Cuando derivo respecto de x, esto desaparece, y cuando derivo respecto de y, esto desaparece y me queda únicamente la beta. Profe, ¿Sí? esto podría decirse que es como un previo del video que vimos el martes de la profesora. Creo que no, ¿verdad? Ella solamente habla sobre la regla de la cadena y la división implícita, ¿verdad? Sí, pero digamos, ahí ya introducían esta receta, digamos. Ah, no sé si el puro final salía, la verdad que no recuerdo. O sea, ya es como que lo explicó en algún momento, pero no en el video en sí. Ya se le da ejemplos, pero como si ya estuviera visto esto. Ah, honestamente no revisé el video en su totalidad. Creo que pues, es posible que tal vez en una clase anterior lo haya hecho, pero no sé. Pero esto es, bueno, se podría tomar como un previo de eso, ¿no? O Eh, ya es otra cosa. es que, vamos, honestamente no sé si, yo creo que no, porque creo que en el video que sigue ella habla sobre optimización, ¿verdad? Hasta ese momento no había hablado sobre optimización. Vamos, derivadas parciales sí, ¿verdad? Derivadas parciales posiblemente esté antes. Aquí lo que estoy diciendo es cómo utilizar las derivadas parciales para obtener los valores de estas constantes. Ok, ok. Es que o sea, yo vi el video, pero no lo vi todo, entonces no sé si en alguna parte lo habrá comentado, pero creo que no. O sea, esta parte creo que no estaba, hasta este momento no estaba. No, esa parte no, pero es que venían como lo del símbolo de la derivada, el 2 y Ah, sí, la f, eso sí, y ¿verdad? abajo Eso sí, ajá, eso sí. pero eso digamos, lo entendí o lo fui entendiendo conforme haciendo los ejemplos. Ujú. Sí, la derivada parcial, bueno, cuando usted tiene una función de una variable, usted puede derivarla y después la puede volver a derivar, es lo que nos llama la segunda derivada. Ahora, y como tiene varias posibilidades, se puede, por ejemplo, derivarla respecto de x y lo que obtiene, derivarlo respecto de y. Y es lo que se escribe como la derivada segunda respecto de x respecto de y. Mm, ujú. Es notación, ¿verdad? Nada más. Ok. Ok, entonces, este,
Vamos a ver, ustedes, vamos a verificar más o menos si siguen la lógica. Si quieren encontrar quién es gamma, ¿cómo lo pueden encontrar? La gamma sería lo que acompaña al factor cuadrático que únicamente depende de y. ¿Cómo sería? Sería la derivada, bueno, de f, creo que sí es así. Sí, la derivada segunda, ¿verdad? Segunda de f De f respecto de a la y derivada respecto de de aquí a y. la 2. Sí. Claro, aquí tal vez, ¿verdad? No es la derivada de y a la 2, ¿verdad? Es la derivada, tal vez, bueno, A la segunda derivada. sí, ¿verdad? Tal vez sería más conveniente, sería conveniente ponerlo así, ¿verdad? La derivada de y respecto de derivada de y. ¿Verdad? Pues estoy diciendo que estoy derivando dos veces respecto de cuáles variables. Entonces, esto me dice cuántas veces estoy derivando. Y esto me debería decir de respecto de cuáles variables. Entonces, esto es como un abuso de Ok, notación, ¿verdad? Es un abuso de notación. Tal vez la forma más consistente, por ejemplo, con esta forma de escribirlo, sería poner derivada de y dos veces, ¿verdad? Eso sería la derivada de la derivada, ¿verdad? Sería la derivada de f respecto de y. Solo que como convención se acostumbra a decir, entonces, derivada segunda de la derivada de y dos veces. Es como un abuso. En realidad se debería escribir esto. la de beta, profe, sería, ¿cómo se diría lo de abajo? Sería la segunda derivada de f de, Respecto de x, respecto de y. pues, solo de la derivada. No La derivada sería de la segunda, como un sí, la alfa. segunda derivada, ¿verdad? Porque sí, vamos, tal vez voy a... Aquí, la segunda, digamos, para la segunda, para la de mixta, así llaman esto, las mixtas, ¿verdad? Respecto de x y respecto de y. Debería, tal vez, para ser consistente, uno debería escribir, digamos, que beta es la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y. Todo eso evaluado en p, ¿verdad? Entonces, así sería como la forma más, digamos, eh, siguiendo las reglas, pero por convención, ¿verdad? Porque esto ya se ve bastante feo, entonces se agrupa. Entonces, derivada y derivada, ponemos derivada segunda y juntamos la derivada de x respecto de y. Entonces, esta sería como la forma más correcta de escribirlo, sin embargo es muy fea. Entonces, por convención, se resume utilizando estas convenciones. No, esta no. En la práctica, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Derivar parcialmente simplemente es derivar, perdón. Como usted sabe derivar, solo que variable por variable, ¿verdad? Usted considera que cuando deriva respecto de x, considera que la y es constante. Y cuando deriva respecto de y, considera que la x es constante. Entonces, esos son derivadas usuales, ¿verdad? Si usted toma la convención de que a veces considera una variable constante y a veces considera la otra variable constante. O sea, este tipo de derivada significa derive dos veces siempre considerando la y como constante. Esto significa derive dos veces siempre considerando la x como constante. ¿Estamos? Ok, sí. Ok. Bueno, entonces tal vez para ir resumiendo, así encontramos los valores para las constantes que acompañan a este polinomio de grado 2 que aproxima a la función en un vecindario. De nuevo, estas constantes, note que estas constantes se calculan a partir de derivadas y las derivadas me dan información local. Entonces, eso es una aproximación en un vecindario del punto. Si yo me alejo del punto, pues es muy probable que esa diferencia sea muy grande. Entonces, así se encuentra. Esta es la fórmula. Escribámosla otra vez de nuevo. Creo que vale la pena escribirla en limpio. Entonces, dame un chance. Ok, entonces, simplemente resumiendo, este, en un vecindario, en un vecindario,
de el punto P, que voy a llamar A, B, yo puedo aproximar una función de la variable X y la variable Y, aproximadamente, es lo que vale esa función en el punto, más las componentes lineales. Las componentes lineales tienen las derivadas parciales de orden 1. Bueno, tal vez aquí voy a aprovechar, ¿verdad? ¿verdad? Esta notación a veces es como un poco tediosa, ¿verdad? Pareciera como escribir una fracción. Entonces, usualmente se reemplaza esta notación por esta que es mucho más cómoda. F sub X. Esto es notación, ¿verdad? Aquí no estoy definiendo nada, esto no es un teorema, esto simplemente es otra forma, ¿verdad? Es como cuando ustedes escriben que F' también se puede escribir como df de X, ¿verdad? Es simplemente la misma idea. Es un cambio de notación que a veces es más útil, ¿verdad? Para no estar escribiendo esta notación que es un poco tediosa. Entonces, para no escribir esta, uno escribe, indica como un subíndice la variable respecto de la cual está derivando. Entonces, algo como la derivada de orden 2 respecto de X, respecto de Y, se puede escribir más compactamente como la derivada respecto de X, respecto de Y. Entonces, esto es notación, ¿verdad? No estoy probando ni nada por el estilo, un teorema, ni nada, pero esto es simplemente otra forma, ¿verdad? Similar a esta otra, para indicar respecto de cuál variable estoy derivando. Entonces, en vez de escribir la derivada parcial en este estilo, lo voy a escribir así, que es como aparece en la mayoría de textos. Es la derivada parcial respecto de X evaluado en el punto A, B. Multiplicando, ¿por qué? Por el factor lineal en esa variable. Entonces, en la variable X, el punto P está cercano a A. Entonces, X menos A multiplicado por la pendiente en esa dirección, la dirección este-oeste. Más el siguiente factor lineal, que sería derivar parcialmente en la dirección norte-sur, multiplicado por el factor lineal de esa dirección, que sería aquí, ¿no? Más un medio de la segunda derivada respecto de X, ¿verdad? Que sería la derivada parcial de orden 2 de F respecto de X, sería derivar primero respecto de X y lo que obtiene derivarlo otra vez respecto de X. ¿Está bien? Evaluado en el punto, ¿verdad? Evaluado en el punto, multiplicado por el factor cuadrático de esa dirección, más el factor mixto. El factor mixto sería derivar respecto de X y luego respecto de Y, multiplicado entonces por el producto mixto, ¿verdad? La dirección X y el producto correspondiente a la dirección de Y, más el segundo derivada, evaluado en el punto, multiplicado, aquí se me acabó el espacio, por el factor cuadrático en esa dirección. Es una fórmula un poco fea, ¿verdad? Un poco larga. Pero básicamente la idea es que valga lo mismo en el punto, que tenga la misma dirección, digamos, lineal, y que tenga la misma concavidad, en el punto. ¿Estamos? Es usual, tal vez lo voy a hacer de nuevo acá, otra. Lo voy a volver a escribir, creo que no, lo puedo escribir 5 veces, que las 5 son importantes. Es usual, ¿verdad? Ustedes vieron lo feo que queda a veces, es usual entonces escribir esa fórmula de la siguiente manera. F evaluado en el punto, F evaluado en X, ¿verdad? Así, ¿verdad? F evaluado en X, Y es aproximadamente lo que vale en el punto, más lo que vale su primer derivada respecto de X multiplicado por X menos A. Entonces, noten que aquí, eso lo van a ver muy común en distintos libros, o ¿verdad? Inclusive hasta no sé, en los ejercicios, que aquí omiten el punto, ¿verdad? Aquí yo estoy escribiendo una recta
y entonces tiene que ser un factor lineal multiplicado por una constante. Esa constante, entonces, usualmente, como se entiende que estamos haciendo todo alrededor de ese punto P, entonces se escribe únicamente la derivada, que es la pendiente, y no se especifica el punto. Entonces, para que lo tengan presente, a veces aparece la derivada sin evaluar, pero el punto se sobreentiende. Entonces, la fórmula usualmente la pueden ver escrita de una forma compacta, de esta manera, donde se sobreentiende que las derivadas están evaluadas donde tienen que estar evaluadas, ¿verdad? En el punto. Entonces, lo que importa es cómo se obtienen las constantes. Entonces, como usted sabe que son constantes, y hay un único punto que está por ahí flotando, entonces se sobreentiende que todos los valores están evaluados donde tienen que estar evaluados. Entonces, así sí me cupo en la página. Si lo hubiera escrito en todo lado, pongo el P, tengo que correr esto como 5 centímetros y ya no me cabe. Entonces, es usual, ¿verdad? Por cuestiones de tipografía, ¿verdad? Para que quepan en las páginas de los libros, omitir ese, ese valor, ¿no? Se sobreentiende que esto está evaluado en P, se sobreentiende que esto está evaluado en P, que esto está evaluado en P, que esto está evaluado en P, y que esto está evaluado en P, ¿no? Al igual que esto se sobreentiende que está evaluado en P, solo que ahí no hace falta, ¿verdad? Entonces, se sobreentiende, pongamos a ver como un comentario, se sobreentiende que todas las derivadas están evaluadas en el punto P, ¿no? Entonces, este que está acá, en realidad debería ser este. Este que está acá debería ser la derivada parcial evaluada en P, y así sucesivamente. Todos esos círculos amarillos son constantes, y como tales, pues deberían estar evaluadas en algún número, en algún valor, en algún punto. Ok, ¿está bien? ¿Una pregunta? Ok, entonces tal vez voy a devolverme un poquito, pero tal vez uno se pierde el foco fácilmente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo quiero, bueno, ya dijimos que el criterio de la el criterio de la segunda derivada en una variable lo que me permite es clasificar puntos críticos, ¿verdad? Candidatos a extremos. Y eso me lo determina el signo de la segunda derivada. Y bueno, ya vimos por qué, ¿verdad? En un punto crítico esta parte desaparece y me queda simplemente lo que vale la función más algo que podría ser positivo o negativo. Pues eso me dice si estoy sumando o si estoy restando. Entonces, el criterio de la segunda derivada se basa en la aproximación de orden 2. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de decir cómo se aproxima una función de dos variables mediante un polinomio cuadrático. Aquí tal vez eso es lo que estoy escribiendo aquí abajo. Entonces, bueno, una función de dos variables se aproxima. Aquí estoy, tal vez voy a cambiar estos iguales por aproximaciones, ¿verdad? Lo que vale la función en el punto más la parte lineal. Vea que aquí la parte lineal la puse como 0 porque, porque estamos asumiendo que P es un punto crítico. Entonces, estamos asumiendo que las derivadas parciales respecto de X y respecto de Y, ambas son 0. Entonces, estoy multiplicando por 0 la dirección X y la dirección Y, y por lo tanto no aparece un factor lineal. ¿Qué es lo que aparece entonces? Únicamente la parte cuadrática. Y la parte cuadrática la estoy escribiendo entonces de esta manera, ¿no? Aquí estoy llamando a todo esto, lo estoy llamando A mayúscula para que me quepa en la página, ¿verdad? Si no me cabe. A todo esto lo llamé entonces A esto lo llamé B, a todo esto lo llamé B, ¿verdad? Pues note que la expresión que me queda
Una vez que yo sé que P es un punto crítico y desaparece la parte lineal, sería lo que vale en el punto más esta, digámoslo así, parábola. Esta parábola, esta superficie cuadrática. ¿Está bien? Entonces, ahora quisiera hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Qué fue lo que hicimos? Clasifiqué un punto crítico no preguntándole a la función, sino preguntándole a la parábola. ¿Verdad? En el dibujo anterior, ustedes tenían ahí la función, ¿verdad? En un punto crítico, ustedes lo que hacían era considerar la parábola que mejor aproxima a la función y le preguntaban a la parte azul, a la parábola, si es un máximo o es un mínimo. Como lo aproxima, la respuesta es la misma para ambas. ¿Verdad? No podría aproximarlo y ser así. Pues la respuesta es la misma para ambas. Entonces, no le pregunte a la gráfica roja, pregúntele a la gráfica azul. ¿Por qué? Porque la gráfica azul es una parábola. Y a la parábola es muy fácil saberle su comportamiento. Entonces, hacemos lo mismo. No le voy a preguntar a la función, no le voy a preguntar a f de x, le voy a preguntar a esta parábola. Si tengo un máximo o tengo un mínimo. ¿Está bien? Entonces, veamos qué es lo que yo ocuparía para que eso sea un máximo. Ok, entonces, vean esto que está aquí. Para no hacerlo, no hacerlo, obviamente, tenemos que hacer qué pasa en este caso y qué pasa en el caso de un mínimo. Entonces, no voy a hacer los dos casos, voy a hacer solamente uno y después nos damos cuenta que si le doy vuelta, obtengo el otro. Entonces, esta suposición, ¿qué es lo que me está diciendo? Esta suposición, que la segunda derivada en el punto es negativa. Si yo ya sé que tengo un máximo, entonces, perdón, de nuevo, pensemos en la montaña, el Parque de la Paz. Si ustedes caminan, como dijimos antes, ¿verdad? Si ustedes caminan únicamente de este a oeste, lo que les queda es una curva de dimensión, digamos, un dibujo de una función de una variable, ¿verdad? Si únicamente me muevo en una variable, una dirección, lo que me queda es una curva, no una superficie como en este caso, ¿verdad? Me queda una curva. Entonces, si ustedes se fijan en ese punto, esta curva que está en rojo es una parábola. Bueno, se parece mucho a una parábola, ¿verdad? La concavidad de esa parábola me lo dice la segunda derivada en la dirección que estoy moviéndome. Bueno, que en este caso estoy suponiendo que es la dirección X. Entonces, si yo únicamente me muevo en la dirección X, para saber si tengo una parábola cóncava hacia abajo, me fijo en el criterio de la segunda derivada para una variable. O sea, que estoy derivando dos veces, pero respecto de la misma variable. Es como si tuviese únicamente una variable, así como sería el f segunda evaluado en p. Entonces, si tengo que esto es negativo, entonces tendría en esta dirección un máximo. Entonces, por el criterio, para funciones de una variable, si yo ya sé que tengo un máximo, su segunda derivada tiene que ser negativa. ¿Ven? Ahorita vamos a usar eso más adelante. Ok, entonces veamos el siguiente análisis. Al final de cuentas, yo les voy a dar una receta. Entonces, si quieren, pongamos atención, pero al final yo les voy a dar una fórmula que vamos a aplicar para todos los casos. Aquí lo que quiero ver es como por qué esa fórmula es esa fórmula. Ok, entonces, si yo quiero que la función tenga un máximo en P, es necesario que lo que está en azul sea negativo. ¿Estamos de acuerdo? Devolvámonos. Si yo quiero que el punto f de p sea un máximo, entonces a f de p le tengo que quitar algo. Todo esto tiene que ser negativo. ¿Verdad? Porque si yo a f de p le quito algo, entonces esto va a ser más pequeño que f de p. Eso va a decir que f de p es más grande que sus vecinos. Entonces, si este número que está en azul es negativo, entonces me aseguro que f de p es más grande que sus vecinos. De nuevo, voy a devolverme porque es importante que veamos la analogía con el caso de una variable. En el caso de una variable,
si esto es negativo, esto vale 0, ¿verdad? Un punto crítico. Entonces, si esto es negativo, esto va a ser más pequeño que f de p. Y por lo tanto, en ese caso donde f segunda es negativa, es donde tengo un punto máximo. Entonces, a f de p le quito algo, obtengo algo más pequeño. Obtengo algo que es más pequeño que f de p. O sea que f de p es más grande que sus vecinos. Y por lo tanto tengo un máximo. Entonces, ve que es exactamente el mismo argumento, solo que ahora es un poco más delicado porque tengo más factores. Entonces, ahora yo ocupo que toda esta expresión sea negativa para que al restárselo a f de p obtenga un más pequeño. Ok, todos me siguen, sí. Entonces yo ocupo que esa expresión sea negativa y bueno, una forma, si ustedes piensan en esto, en a como una variable, esto es una parábola. Esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Entonces, ¿cómo es que una parábola siempre es negativa? ¿Verdad? Una parábola es una variable, ¿verdad? ¿Cómo pueden saber ustedes que una parábola siempre es negativa? Hagamos ese ejercicio, creo que es importante entenderlo. Vamos a poner una pantallita aquí. Este es un ejercicio, no sé si de cálculo 1 o del colegio. Creo que del colegio. Si yo tengo una función cuadrática, no quiero usar la letra X porque la letra X ya tiene significado, entonces usemos otra tal vez. Si A, bueno, es que A también tiene, no importa. Hagámoslo con A mayúscula y con B mayúscula. Entonces, si A, Z, bueno, es que A también significa otra cosa, no importa, bueno. Si AZ cuadrado más BZ más C es siempre negativo, entonces, ¿qué me pueden decir ustedes acerca? ¿Cómo podrían ustedes darme un ejemplo? Denme un ejemplo de una parábola que siempre sea negativa. Ya que necesariamente A tiene que ser negativo, ¿no es cierto? Porque si A es positivo, la gráfica sería como así, ¿no? O sea, podría ser así, o podría ser totalmente positiva, o sea, lo que sea. Si la concavidad es hacia arriba, no hay forma que usted haga un dibujo de una función cóncava hacia arriba que sea completamente negativa. O sea, yo no puedo hacer, este dibujo no existe. Pero este dibujo no existe porque en algún momento va a pasar y va a tener valores positivos. Entonces, necesariamente, la A tiene que ser negativo. ¿Qué más me pueden decir ustedes? Entonces, la A es negativa. ¿Todos están de acuerdo que la A tiene que ser negativa? Sí. Eso únicamente me dice que la concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prevengo que no pase esto? ¿Verdad? Yo quiero que suceda algo como esto. ¿Cómo prevengo que esto no ocurra? ¿Cómo me aseguro yo que una parábola no interseque el eje X? Bueno, el eje Z en este caso. Buena pregunta, ¿verdad? AZ cuadrado más BZ más C igual a 0. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son? Ustedes tienen una ecuación cuadrática. ¿Cómo encuentran las intersecciones con el eje, en este caso, con el eje Z, en este caso? ¿Con la C, profe? No, como la C. La C sería como el punto cuando Z vale 0, ¿verdad? Sería como este, ¿no? Bueno, depende, ¿verdad? Porque podría ser corrido, ¿verdad? Podría ser como así. O sea, podría ser como que la parábola es así, ¿verdad? Pues aquí la C es negativa, pero la parábola igual interseca esos dos puntos, ¿verdad?
O sea, el vértice no tiene por qué estar centrado en el origen. No tiene por qué estar centrado en el eje vertical. O sea, aquí la C podría ser esta, y es negativa, y no tiene que ser, digamos, aquí la C sí sería esta, ¿verdad? Pero puede ser Profe, esta, pero sí. ¿cuál es la pregunta? No entendí. La pregunta es, cómo resuelven ustedes esto? Por qué les pregunto esto? Porque ustedes quieren que esto no pase. Entonces, si ustedes saben que la parábola interseca al eje Z en este ejemplo, entonces ustedes quieren ver cómo hacer para que eso no pase. O sea, ustedes quieren un dibujo que el vértice siempre esté por debajo completamente. Entonces, ustedes quieren que exacto, ustedes quieren que el vértice está por debajo. ¿Por qué? Porque si el vértice está por debajo y ya saben que la concavidad es negativa, hacia abajo, entonces todo el gráfico está por debajo. Entonces, es suficiente con saber que el vértice está por debajo. Si el Pero no vértice está, necesitas que nunca me dé cero, que sea diferente de cero. exacto, exacto, exacto. Si ustedes me dicen si ustedes me dicen cómo saben que interseca, entonces me pueden decir cómo saben que no interseca, ¿verdad? Entonces, si sabemos cómo resolver este problema, básicamente me estarían diciendo cómo resolver la negación, ¿verdad? Cómo resolver lo que nunca ocurre. Di, resolvamos esta ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? ¿Quién sería Z? Bueno, tengo dos Z, ¿verdad? ¿Cuáles serían los valores de este Z? Sería Z tiene que ser igual a menos B más menos la raíz del discriminante. Sería B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Y entonces, una de estas corresponde al menos, ¿verdad? Al más menos, y otra corresponde al más. Ok, si yo quiero que esto no pase, qué tendría que suceder? Díganlo aquí, yo estoy diciendo que las soluciones, o sea, los puntos donde interseca al eje X son estos que están acá. Pero yo quiero que eso no ocurra, yo quiero un dibujo que nunca interseque el eje Z, el eje X. Entonces, ¿qué tengo que, cómo puede ser eso posible? ¿Cuándo es que una ecuación cuadrática no tiene soluciones? Esto es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo quiero un dibujo que al igualarlo a cero me dé conjunto vacío. O sea, yo quiero una ecuación cuadrática sin soluciones reales, sin soluciones. ¿Cómo lo garantizo? Que la pendiente sea negativa. No la pendiente, ¿verdad? ¿Cuál pendiente? Discriminante, perdón. Ok, gracias, sí, ¿verdad? Cuando el discriminante sea negativo, correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para que esto no ocurra, o sea, para que yo no sea capaz de escribir esta fórmula, entonces, esta raíz cuadrada que está acá no tendría que tener sentido. Entonces, para que esto ocurra y no ocurra esto, bueno, ya dijimos que la contrariedad se hace abajo, pero además ocupamos que b cuadrado menos 4ac sea negativo. ¿Estamos de acuerdo? La única manera de que una ecuación cuadrática no tenga soluciones y siempre sea negativa es que la concavidad sea negativa y que su discriminante, su discriminante sea negativo. Ve que cualquier combinación digamos, si esto no ocurre, entonces tendríamos una función que posiblemente sea positiva. O si esto no ocurre, entonces interseca el eje X y no es completamente negativa. Entonces, ocupo ambas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Entonces, para que una parábola sea siempre negativa, se ocupa dos cosas. Uno, que el coeficiente de la parte de orden 2 sea negativo, y además que el discriminante de toda la fórmula sea negativo. Ambas tienen que ser negativas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vean que aquí yo tengo algo muy parecido a lo que queremos resolver. Yo quiero una ecuación cuadrática, solo que aquí la variable es a en vez de z, ¿verdad? Aquí la variable es a en vez de z. Entonces yo ocupo que esta función, esta parábola, con, digamos, con z igual a a, en el ejemplo que acabo de borrar, sea siempre negativa. Entonces, ¿qué ocupo? Ocupo que la segunda, perdón, que el coeficiente de la parte cuadrática sea negativo. Entonces, ocupamos que el coeficiente de la parte cuadrática sea negativo. Esto ya lo habíamos supuesto, de hecho, ¿verdad? Y que el discriminante sea negativo. ¿Cuál es el discriminante de esta ecuación, de esta fórmula cuadrática? Aquí hay que tener cuidado con los A y con los B, ¿verdad? Porque la A es la variable. Entonces, ¿cuál sería el discriminante? De hecho, tal vez antes, porque tengo dos variables, entonces tal vez, permítame escribir esto de la siguiente manera. Esto es equivalente. Si yo divido todo entre b cuadrado, esto es para evitarme tener dos variables. Eso sería fxx multiplicado por a cuadrado entre b cuadrado. Esto es decir, a entre b todo el cuadrado, más 2 veces fxy multiplicado por a por b entre b cuadrado. Aquí me va a quedar un a en el numerador y un b en el denominador. Más f, y yo dividí entre b cuadrado, entonces me queda 1. Entonces, ahora la z, creo que hace más claro así. La z, en el ejemplo anterior, es esta variable, a entre b. Entonces, de nuevo, la constante que acompaña a la variable es esta. Entonces, por lo anterior, la concavidad que la determina esa constante tiene que ser negativa. Pero además, ocupamos que el discriminante sea negativo también. ¿Cuál sería el discriminante? Entonces tenemos fxx multiplicado por z cuadrado más 2fxy multiplicado por z más 1. Esta es la ecuación cuadrática, la parábola que yo quiero calcular su discriminante. ¿Cuál sería el discriminante? ¿Quién me ayuda? Lo que acompaña a la z es lo que uno llama solamente el b, ¿verdad? Lo que acompaña al cuadrado es lo que uno llama a, y en este caso la c sería 1, ¿verdad? Entonces sería b cuadrado menos 4ac. ¿Qué sería? B cuadrado me quedaría 4f derivada, o sea, aquí con cuidado, ¿verdad? Esto es el cuadrado de la derivada segunda. Menos 4a por c, menos 4 por la derivada segunda por 1, que la c es 1, ¿verdad? Y este número quiero que sea negativo. Entonces, vea que de esta expresión puedo factorizar un 4, lo paso a dividir, el 4 es positivo, y me quedaría entonces que la segunda derivada menos, aquí es un x, ¿verdad? ¿Sí? Menos fxx, aquí yo cometí un error. Aquí cometí un error. F de y lo puse como 1, ¿verdad? Aquí sería f de y, disculpen. Aquí me quedaría menos 4, menos b cuadrado, menos 4 por c. Aquí me quedaría f y, disculpen ahí el error. Aquí me quedaría f de y, y esto quiero que sea negativo. Bueno, que es exactamente esta expresión que está acá, solo que escribí este negativo y este positivo, y puse aquí hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces es exactamente la misma.
¿Qué es todo esto? Esto me dice una receta para identificar cuando yo tengo un mínimo, un máximo, ¿verdad? Yo quiero que toda esta expresión sea negativa y que por lo tanto le esté restando a f de p, le esté restando algo, ocupamos dos ingredientes. Ocupamos que el coeficiente de la segunda derivada sea negativo, entonces mencionamos que la concavidad respecto a x es hacia abajo, y ocupamos que este producto sea positivo. Entonces ocupamos dos ingredientes, ¿verdad? Para que P sea un máximo local, ocupamos que ocurran dos cosas. Primero, que la concavidad sea hacia abajo, ¿verdad? En la parábola. Y además que su discriminante, este discriminante sea negativo. Y ese discriminante sea negativo es equivalente a esta fórmula que está acá. fxx, fyy, menos el cuadrado de x por derivada parcial x por y sea positivo. Esto me va a decir entonces que P es un máximo local. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, veámoslo acá. Es lo que se llama el criterio del hessiano. Entonces, un punto crítico, queremos clasificar un punto crítico. Entonces, ¿qué quiere decir que es un punto crítico? Que las derivadas parciales respecto de x sea 0 y la derivada parcial respecto de y sea 0. Eso me dice que estoy viendo hacia el horizonte en la dirección norte-sur y hacia el horizonte en la dirección este-oeste. Son horizontales ambas rectas. Ahora, para clasificarlo, vamos a tomar el signo de este número. Esto me da la concavidad. Estoy viendo hacia abajo, estoy viendo hacia arriba en la dirección X. Y este producto se puede representar mediante este determinante. Es este por este menos este por este. Entonces, este por este, sumo, y este por este, resto. Entonces vea que es el mismo. Entonces me queda al cuadrado. Entonces, a eso le vamos a llamar delta 2. Entonces vea que delta 1 y delta 2 son precisamente los números que observamos en el análisis anterior para que esta parábola que está aquí arriba sea negativa siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio? Dice, si es negativo el primero y el segundo es positivo, entonces tengo un máximo. Eso fue exactamente el criterio que yo acabo de explicarles a ustedes. Ahora, si ustedes hacen exactamente el mismo análisis, hagámoslo rápidamente. Si ustedes quieren que el punto sea un mínimo, no, si ustedes lo que están buscando es un mínimo, entonces usted lo que quiere es que todo esto sea positivo, de forma que a f de p le estén sumando algo, o sea que esto es más grande que f de p. Y por lo tanto, será suficiente con que la parte azul sea completamente positiva, porque entonces f de p es más pequeño que sus vecinos. Entonces, si es más pequeño que sus vecinos, es el mínimo. Entonces, para buscar un mínimo, ustedes pueden hacer exactamente este mismo análisis que hicimos acá, solo que ahora reemplazan esta desigualdad por un mayor. Entonces, ¿cómo hacen ustedes que una parábola sea siempre positiva? Bueno, ustedes ocupan que el coeficiente principal sea positivo, ¿verdad? F de XX sea positivo. ¿Y qué más ocupan? Ocupan que el discriminante sea negativo, ¿verdad? La condición sobre el discriminante es la misma. ¿Por qué? Porque usted lo que quieren prevenir es la fórmula notable. La fórmula notable es más o menos la raíz del discriminante. Entonces lo que ocupan es que aquí adentro haya algo negativo, de forma que no sean capaces de encontrar soluciones, porque si interseca, entonces baja. Entonces, usted lo que quieren evitar es que esto ocurra. Entonces, ocupan que este número sea positivo y que el discriminante, que es este mismo que está acá, sea negativo. O sea que la condición roja es la misma independientemente si están buscando un máximo o un mínimo. Y entonces así les quedaría entonces el siguiente criterio. Si es positivo y positivo, ¿verdad que es la misma? Esta es la misma, porque esto lo que me dice es que no interseca al eje
¿verdad? Entonces, la condición sobre este producto es exactamente la misma. Lo que cambia es si tengo concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si este es negativo? Si este es negativo, entonces no se cumple esto. Eso quiere decir que entonces, básicamente, va a haber valores para donde es positivo y valores para donde es negativo. Es decir, que ni sube ni... O sea, si ustedes observan de nuevo esta fórmula, esto azul, para algunos valores va a ser positivo y para algunos valores va a ser negativo. Eso quiere decir que no es ni máximo ni mínimo. Van a haber valores más grandes y también van a haber valores más pequeños. Entonces no es máximo ni mínimo. Cuando un punto no es máximo ni mínimo, se le llama un punto de silla. Esto es curioso porque se llama un punto de silla. Si ustedes dibujan, por ejemplo, la silla de montar, yo no sé dibujar muy bien, pero la silla de montar de un caballo, ¿verdad? Tiene como, no sé si lo puedo hacer, o un Pringles, ¿verdad? Como un Pringles, es como, yo dibujando soy malísimo, vamos a ver. Una silla de montar es como así, más o menos, ¿verdad? Un Pringles. Más o menos. Entonces, si ustedes caminan en la dirección norte-sur, vamos a ver así. Bueno, les prometo que la próxima vez voy a tomar busco una foto de un Pringles y les enseño que en una dirección sube, pero en la otra dirección baja. Entonces, a eso sería un punto de silla, ¿verdad? Porque se asemeja como una silla a montar. Bueno, yo ahí me quedo más o menos, ¿verdad? Si ustedes tienen imaginación, ¿verdad? Esto es como un Pringles, ¿verdad? Más o menos, ahí me quedo, ¿verdad? Entonces, en una dirección baja y en otra dirección sube. Entonces, no es ni máximo ni mínimo. Entonces, esa es la razón de que a eso se le llame un punto de silla. Entonces, el criterio de la segunda derivada, tal vez aquí le podemos poner el criterio de la segunda derivada, me permite clasificar un punto crítico siempre y cuando la derivada no sea cero, ¿verdad? Si la derivada vale cero, básicamente esto es esta condición, debemos seguir investigando. Es exactamente igual que en el caso de una variable. Si la segunda derivada no me determina la concavidad, entonces no sé si estoy ante un punto de silla, estoy en un máximo o estoy en un mínimo. Entonces, en el caso en que este producto valga cero, debemos de seguir investigando, exactamente igual que lo hicimos en el caso de una variable. Una posibilidad, entonces, es usar un criterio que únicamente haga referencia a la primer derivada. Un criterio que únicamente haga referencia a la primera derivada. Ok, bueno, no sé si me da tiempo de dar un ejemplo, tal vez a esta matriz que está acá, a la matriz que usted forma con las segundas derivadas, se le llama la matriz hessiana, y es por eso que el criterio se le llama el criterio del hessiano. Entonces, la matriz que usted calcula calculando las derivadas de orden 2 de una función se llama la matriz hessiana de f. Entonces, vean que lo que estoy utilizando son ciertos valores de esa matriz hessiana para clasificar si estoy ante un máximo o un mínimo. Y bueno, no sé, tal vez hacemos un pequeño ejemplo. Veamos este ejemplo que está acá. Yo creo que aquí vamos a terminar. Entonces, consideremos esta función de dos variables, x al cuadrado menos x por y, más y cubo menos y. Esto es una función de dos variables, y los puntos críticos, aquí yo los calculé, ustedes se los voy a dejar como un ejercicio. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos de una función de dos variables? Hay que resolver la derivada parcial respecto de x igual a 0, ¿verdad? Esto me dice que la pendiente es 0 en la dirección este-oeste, y la dirección y, norte-sur, también es 0. Entonces, ven que encontrar los puntos críticos de una función de dos variables corresponde a resolver un sistema de ecuaciones. Solo que ese sistema no es lineal. Bueno, en general no va a ser lineal, ¿verdad? Si ustedes lo calculan, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de x? Si ustedes derivan esto considerando la y como constante, ¿qué les queda? Aquí le quedaría 2x menos y igual a 0.
y la derivada parcial respecto de y, que sería menos x más 3y cuadrado menos 1 igual a 0. Igual a 0. Entonces ve que tienen un sistema de ecuaciones que en general no va a ser lineal. Entonces hay que ver cómo se resuelve. En este caso es sencillo porque vea que la y es igual a 2x. Entonces si agarran y igual a 2x y lo sustituyen en la segunda ecuación, les queda una ecuación cuadrática en x. Entonces en este caso van a haber dos valores para x. X igual a un tercio va a ser una solución y x igual a menos un cuarto va a ser la otra solución. Una vez que ustedes encuentran el valor de la x, vean que la y es el doble. Entonces, vean que la y es 2 tercios y la y es menos un medio, el doble de un cuarto. Entonces, eso es un sistema que se resuelve fácilmente. Aquí yo lo resolví por ustedes. Y entonces obtenemos esta matriz hessiana. ¿Qué es la matriz hessiana? Es la matriz de las segundas derivadas. Entonces, por ejemplo, la derivada respecto de x, ya hemos dicho que era 2x menos y. Entonces, si yo derivo otra vez respecto de x, me quedaría 2 menos 0. O sea, me queda este 2. Por ejemplo, vea que la derivada parcial respecto de y es, ¿qué dijimos? Era menos x más 3y cuadrado menos 1. Si yo derivo otra vez y calculo la derivada segunda, me quedaría, esto desaparece, aquí me va a quedar 6y menos la derivada de 1 que es 0, me queda 6y, que sería esta posición. Entonces, esta matriz simplemente se calcula considerando las derivadas de orden 2, ¿verdad? Respecto de x, respecto de y, respecto de x, respecto de y. Dice que sí, yo la subo la presentación con mucho gusto, sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me decía el criterio del hessiano? Me decía, calcule estos dos números, delta 1 y delta 2. Delta 1 es muy fácil, simplemente es la segunda derivada respecto de x, es decir, esta posición. Entonces, delta 1 es simplemente la segunda derivada respecto de x en el punto, solo que aquí no depende de x ni de y, entonces me queda simplemente 2. ¿Qué era delta 2? Delta 2 era el determinante, este por este menos este por este. Entonces me va a quedar 12y menos, aquí creo que hay un error, ¿verdad? Debería ser 12 menos, aquí es un menos, ¿verdad? Aquí hay un error, ahora lo corrijo. Aquí va a ser 12 menos 1. Y lo que le pregunta son los signos de estos números. Entonces, para delta 1, ya que como no depende del punto, ¿verdad? Es una constante, y la constante es positiva en ambos, ¿sí? Porque ahí es un menos y es menos 1 y menos 1. Porque el determinante sería A por B menos C por, bueno, digamos así, A, B, C, D, ¿verdad? A, B, C, D. Entonces, el determinante sería A por D, la diagonal, A por D, menos este por este. Entonces, aquí me quedaría menos a B por C. Entonces, aquí me quedaría 2 por 6Y, ¿verdad? Este por este, menos este por este, menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 es más 1. O sea, que me quedaría 12y menos 1. ¿Ven? Y ahora sí, gracias. Ok. Entonces, de nuevo, entonces, el criterio del hessiano, el criterio de la segunda derivada, primero que todo me dice, verifique el signo de delta 1, es decir, la primera derivada parcial. Y ahora considere el signo del discriminante, ¿verdad? Este es el discriminante, tiene que ser positivo, entonces. Ya que para el caso de Q, pues ustedes sustituyen Q, si ustedes sustituyen esta Y por menos un medio, aquí me va a quedar menos 6, menos 1, ¿verdad? Que no menos, me va a quedar menos 7, pero menos 7 es negativo. Entonces, el segundo, para Q, el número delta 2 es negativo. Si ustedes se fijan, en el criterio anterior, cuando el discriminante es negativo, entonces no es ni máximo ni mínimo, es un punto de sí.
Para P, ya que tengo positivo, positivo. Entonces, si ustedes revisan el criterio, positivo, positivo corresponde a un mínimo local. Entonces, con este criterio podemos clasificar los dos candidatos. Únicamente hay dos candidatos, P y Q. Uno de ellos corresponde a un mínimo y el otro no corresponde a nada. No es ni máximo ni mínimo. ¿Estamos bien? ¿Qué hora es? Yo creo que ya estoy más bien sobre tiempo, entonces vamos a quedar hasta acá y continuamos la próxima clase con los ejemplos que tenía preparados acá hoy, creo que no me da tiempo de terminarlos. Entonces quedemos hasta acá, creo que ha sido bueno, bastante provechoso. Este criterio hessiano, yo siento, ¿verdad? Es complicado de interiorizar, ¿verdad? Si usted no entiende por qué estos signos, con esa combinación precisa, le dice máximo, mínimo, es dificilísimo recordarse cuál combinación le dice qué. Entonces, yo siento que es muy importante entender de dónde viene, ¿verdad? Entender por qué el signo de esta parábola le está diciendo el comportamiento del punto crítico. Entonces, les recomiendo, ¿verdad? Yo voy a subir la presentación, les recomiendo que entiendan, ¿verdad? Por qué esta parte en azul es la que está determinando el comportamiento del punto crítico, ¿verdad? Y una vez que entiendan eso, pues ya el criterio simplemente es escribirlo en términos de estos determinantes, pero una vez que uno entiende por qué es inclusive fácil recordarlo. Si ustedes no... No, yo les podía dar la fórmula, ¿verdad? Negativo, positivo es máximo. Bueno, ¿por qué? Qué complicado. ¿Cómo sabe uno que esa combinación es la que es? Entonces, por eso es que yo invierto el tiempo en hacer estos cálculos, ¿verdad? Que pueden parecer un poco feos, pero creo que sería más feo darles esta receta, ¿verdad? Y que no quede claro por qué sirve. Entonces, en la próxima clase continuamos analizando esta teoría que es bastante bonita, pero es bastante, ¿verdad? Como pesada, como complicada, pero es bastante bonita. ¿No sé si tiene alguna pregunta? ¿Estamos? Ok, entonces nos vemos el martes. El martes pienso hacer un quiz, ahí yo les aviso de qué, sobre qué. El lunes tal vez les comento. Ven, Gracias, profe. luego. Listo, profe, hasta luego. Bien.